Fuerte ese aplauso para el Señor una vez más, hermanos. Amén. Estamos en esta serie titulada Una nueva normalidad, y creo que Dios, hermanos, nos ha estado hablando de una manera directa, concisa y poderosa. Amén. La primera semana hablamos de la importancia de encontrar un nuevo ritmo de la vida, hermanos, porque muchas veces andamos caminando con el son de hábitos viejos, patrones que no son saludables, y con amigos que en vez de ayudarnos nos traen para abajo. Yo digo que una de las cosas más importantes que necesitamos para establecer una nueva normalidad o encontrar un nuevo ritmo, hermanos, es obedecer la voz de Dios. ¿Cuándo dicen amén? Y muchas veces, hermano Edwin, para escuchar lo que es la voz de Dios en mi vida, porque yo creo, hermanos, en la oración, yo creo en lo que es la palabra de Dios, y yo creo que Dios nos puede hablar a través de su palabra y a través de la oración. Pero cuando vemos la palabra de Dios, muchas veces Dios usó a profetas, usó a pastores. Y la manera en que podemos obedecer la voz de Dios también es obedeciendo la voz del pastor. ¿Por qué, hermano? Porque la palabra de Dios nos dice en el libro de Hebreos: obedeced a vuestros pastores. O sea, no es algo, hermanos, que yo quiero ser alguien que está dominando su vida, porque yo no soy esas clases de pastores, porque yo conozco a pastores que exigen, no sé, un montón de cosas a la congregación que no alinea con la palabra de Dios. Y a veces necesito no solamente escuchar la palabra, no solamente escuchar lo que escucho en el Espíritu, pero también es escuchar la voz de su servidor. Empieza, hermano, yo le quiero decir, a ser obediente a la voz de Dios, porque la bendición de Dios está al otro lado de la obediencia. Para hacer esto, hermano, lo que tienes que hacer es escoger lo que es difícil pero correcto, en vez de lo que es fácil e incorrecto. Permíteme decirles el día de hoy que es muy fácil dejar de poner tu enfoque en Dios y las cosas de Dios y ponerlo en ti mismo. Es muy fácil enfocarnos en lo que yo quiero en vez de lo que Dios quiere. Es muy fácil obedecer nuestra propia voluntad en vez de oír y someternos a la voluntad de Dios. ¿Alguien está escuchándome el día de hoy? ¿Quieres la gloria de Dios en tu vida, hermano o hermana? Empieza a obedecer. ¿Quieres más oportunidades? Empieza a obedecer. Empieza a involucrarte en las noches de estudio. Empieza a involucrarte en el evangelismo. Empieza a hacer las manos y pies de Jesús. Porque el resultado, hermano, no es tu responsabilidad, pero tú eres responsable, mi querido hermano o hermana, de ser obediente. Eso es todo, hermano. Tienes que hacer lo que fuiste llamado a hacer, y el resultado es la responsabilidad de Dios, y la obediencia es tuya. Y así, hermano, vamos a poder establecer un nuevo patrón, un nuevo ritmo en nuestra vida. Luego, la semana pasada aprendimos sobre la visión que Dios nos ha dado y levantamos nuestros postes afilados. Si usted no estaba aquí el domingo pasado, usted se perdió de un gran mensaje, pero la buena noticia es que usted se puede subir a nuestro canal de YouTube y ahí puedes escuchar y ver ese mensaje de nuevo. Amén. ¿Por qué, hermano? Porque todo lo que viene del enemigo, el Señor lo puede transformar para el bien. ¿Sí o no, hermano? ¿Cuántos lo creen? De hecho, lo cantamos, y que lo cantaron el domingo pasado. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien. Porque es cierto, hermano. Porque muchas veces el enemigo nos viene, nos ataca, y oramos: Señor, remueve la estaca, remueve ese poste, remueve, Señor, la arma, Señor. Pero lo que la palabra me dice a mí en Isaías, hermanos, es que ninguna arma forjada.
O sea que la arma se va a hacer, se va a levantar el poste, pero la palabra dice que esa arma no se va a prevalecer. Pero para que la visión de Dios pueda cumplirse en nuestra vida, nos tenemos que poner manos a la obra. Una visión, óigame bien, sin acción. Una visión sin acción es solamente un sueño. Si vamos a agarrar ese poste que el enemigo puso para matarnos, hermanos, entonces no tenemos que ser pasivos con la visión. No tenemos que sentarnos atrás y decir, no, pues el hermano fulano, la hermana fulana lo van a tomar. No, esta visión se tiene que volver personal, hermanos. ¿Por qué, hermano? Porque el plan del enemigo, lo dijo Jesús, es matar, hurtar y destruir. Y el plan del enemigo no solamente es matar a mi hermano, sino que el plan del enemigo es matarme también a mí. Entonces lo que yo tengo que hacer es no tomar una acción pasiva, porque la palabra sigue diciendo que el plan de Dios siempre es traer vida y vida en abundancia. Cuando dicen amén. Entonces si vamos a ver a 50 almas bautizadas y llenos del Espíritu Santo, cuando dicen gloria a Dios. Si vamos a llegar a tener una asistencia de más de 200 personas con servicios múltiples cada fin de semana, si vamos a ver el desarrollo de más líderes con el interés de obtener su credencial ministerial, y si vamos a ver un servicio bilingüe en el Teatro Sanger en el centro de la ciudad en el otoño, hermanos, entonces tiene que empezar ahora. Tiene que empezar ahora, tiene que empezar con nosotros diciendo, esta es la nueva normalidad que Dios tiene para nosotros. El nuevo ritmo, la nueva normalidad y los postes afilados empieza con un pueblo que tiene hambre de ver lo sobrenatural. Empieza con oración y ayuno. Es por eso que vamos a tener ese culto de oración una vez más este sábado a las 7 p.m., hermanos. Porque empieza con el sentimiento de que no somos satisfechos con lo que tenemos. Empieza con una iglesia que ha agarrado esta visión y lo ha hecho propia. Y han dicho, ¿sabes qué? Esta es mi visión. Cuando dicen gloria a Dios. Y cuando hemos encontrado el nuevo ritmo y tenemos los postes afilados, es cuando Dios hace de su parte. Una cosa, hermano, que hago como terapeuta, como psicólogo, es que cuando hablo con una persona trato de encontrar pautas, trato de encontrar ciclos en sus vidas, y les pido que me digan la razón por la cual hacen lo que hacen. Y cuando veo la palabra de Dios, hermanos, he encontrado un ciclo que Dios repite una y otra vez. Él casi, hermanos, siempre le pide a su pueblo a actuar de cierta manera, y luego, después que el pueblo actúe, es cuando Dios se empieza a mover. Uno de mis versículos favoritos en la Biblia se encuentra en Santiago 4 y 8, donde Santiago escribió: acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. O sea, depende de mí, hermanos, acercarme a Dios. Depende de mí decidir cambiar. Depende de mis comportamientos, mis actitudes. Depende de todo lo demás. Y si yo no cambio, entonces Dios no me puede cambiar. Alguien diga amén. ¿Ves? Mucha gente pone toda esa énfasis en Dios. No, es Dios que me va a cambiar y yo solamente me voy a sentar con los brazos cruzados. No. La palabra dice acérquense a Dios. O sea, yo tengo que tomar el primer paso de reconocer que yo ando mal. Hello. Yo tengo que tomar el primer paso de reconocer que son mis malas actitudes que están deteniendo el fluir del Espíritu Santo. No me están diciendo nada y eso está bien. Depende de mí de acercarme primeramente a Dios y luego Dios se va a acercar a mí. Cuando dicen gloria a Dios. Y muchas veces, como les digo, tratamos de poner todo ese énfasis en Dios, Y yo, hermanos, Dios puede hacer y convertir lo imposible a posible cuando lo creen. Pero también depende de lo que yo hago, hermanos.
Y mientras que me estaba preparando para esta serie, el Señor me llevó al libro de Zacarías para este mensaje. Me encanta la manera en que Dios nos habla y el tiempo en el que nos habla. Entonces quisiera dirigir su atención al libro de Zacarías. La manera más rápida para llegar a Zacarías es abrir su Biblia al libro de Mateo y luego regresa a Malaquías, y luego el siguiente libro antes de Malaquías es Zacarías, porque si no van a estar todos perdidos. A ver, pastor, ¿dónde fue? Busca Mateo primeramente y luego regresa 2 libros al Antiguo Testamento. Cuando dicen amén. Estoy tratando de ayudar a alguien a leer la palabra. Y entonces el Señor de los ejércitos me dio otro mensaje. El Señor de los ejércitos celestiales dice: mi amor por el monte Sión es intenso y ferviente. Me consume la pasión por Jerusalén. Ahora dice el Señor: regresaré al monte Sinaí y viviré en Jerusalén. Entonces Jerusalén se llamará la ciudad fiel. El monte del Señor de los ejércitos celestiales se llamará Monte Santo. El Señor de los ejércitos celestiales dice: nuevamente los ancianos y las ancianas caminarán por las calles de Jerusalén, apoyados en sus bastones, y se sentarán juntos en las plazas de la ciudad, tomándose café. No dice eso. Pero y las calles de la ciudad se llenarán de niños y niñas que juegan. Versículo 6, el Señor de los ejércitos celestiales dice: ahora todo puedo parecerles imposibles a ustedes que son el pequeño remanente del pueblo de Dios, pero será imposible para mí, dice el Señor de los ejércitos celestiales. El Señor de los ejércitos celestiales dice: pueden estar seguros de que rescataré a mi pueblo del oriente y del occidente. Yo los haré regresar a casa para que vivan seguros en Jerusalén. Ellos serán mi pueblo y como su Dios los trataré con fidelidad y justicia. No, hay tanto que está aquí, hermano, y no me da tiempo para predicar de todo esto, hermano, pero me encanta esa parte del versículo 7. Dice: pueden estar seguros, y hermano, puedes estar seguro que Dios está contigo. Aunque, como estaban cantando, aunque no puedas ver que Dios está moviendo, puedes estar seguro que sí está moviendo a tu lado. Versículo 9, el Señor de los ejércitos celestiales dice: sean fuertes y terminen la tarea. Me encanta eso, hermano. Sean fuertes y terminan la tarea. Porque hay veces, hermano, que cuando la tarea está enfrente de nosotros, que en nuestra vida, nuestro espíritu se vuelve débil, hermanos. Que estamos echándole ganas, que estamos orando, que pensamos que todo va bien y parece que no da ningún fruto. Pero la palabra de Dios dice: ¿sabes qué? Sean fuertes y terminen la tarea. Desde que echaron los cimientos del templo del Señor de los ejércitos celestiales, ustedes han oído lo que los profetas han estado diciendo acerca de terminar el edificio. Antes de que la obra en el templo comenzara, no había trabajo ni dinero para contratar a obreros o animales. Ningún viajero estaba a salvo porque había enemigos por todos lados. Yo hice que todos estuvieran unos contra otros. Pero nota lo que dice el versículo 11: pero ahora no trataré al remanente de mi pueblo como lo hice antes, dice el Señor de los ejércitos. En otras palabras, antes, cuando no tenían absolutamente nada y no tenían dinero para terminar la obra, no tenían las fuerzas, nota lo que dice el versículo 2, si quiero enfocarme aquí: pues estoy plantando semillas de paz y prosperidad entre ustedes. Yo sé que antes estaban luchando, yo sé que antes no tenían nada, yo sé que antes estaban batallando, yo sé que 2020 fue un año difícil, un año horroroso, un año que queremos olvidar. Pero la palabra de Dios dice: pues estoy plantando semillas de paz y prosperidad entre ustedes. Y luego dice: las vides estarán cargados de fruta, la tierra producirá sus cosechas y los cielos soltarán el rocío. Una vez más yo haré, Dios está diciendo, que el remanente de Judá y de Israel herede estas bendiciones. Palabra de Dios en este día. Quiero poner como título a este mensaje: semillas de paz y prosperidad. Semillas de paz
y prosperidad. Antes de hablar de las semillas, tenemos que ver el contexto, hermanos, de este libro. Zacarías era contemporáneo del profeta Ageo, y si recuerdan, prediqué del libro de Ageo en la primera semana de esta serie. Así que Zacarías profetizó al pueblo después que habían estado en exilio por 70 años en Babilonia. Zacarías era un joven profeta, así como su servidor, en comparación a Ageo, que era más anciano. Aleluya. Las profecías de Zacarías eran para un remanente que estaba en Judá tratando de reconstruir lo que era el templo. Y este libro, hermano, es importante para nosotros hoy en día, porque de los libros de los menores profetas, Zacarías es el más largo y contiene muchas profecías concernientes al Mesías. De hecho, muchos llaman a este libro de Zacarías el mini Isaías, por las tantas profecías que contiene. De hecho, hermanos, hay 67 veces en el Nuevo Testamento en donde los escritores del Nuevo Testamento citan a Zacarías. Lo que me encanta de este libro, bueno, hay varias cosas, hermanos, que me gustan, pero cuando veo el nombre de Zacarías, su nombre contiene un mensaje poderoso. El nombre de Zacarías simplemente quiere decir Jehová recuerda. Jehová recuerda. Y cuando pensé en el nombre de Zacarías, mi mente fue al libro de Génesis capítulo 8 y versículo 1, donde la palabra de Dios dice: y se acordó Dios de Noé. ¿Y qué pasó? Le concedió y causó que las aguas se disminuyeran. Y me encanta también Génesis 30 y 22, donde dice: y se acordó Dios de Raquel. ¿Y qué pasó? Le concedió hijos. Y me encanta Éxodo 2 y 24. Y oyó Dios el gemido y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Le quiero decir a alguien el día de hoy, hermanos, que si te sientes olvidado y te sientes que Dios ya no está contigo, que Jehová recuerda. Que tú estás aquí, hermano, no por casualidad, no a ver si voy a ir a la casa de Dios con un amigo o voy a ver lo que está pasando allá. No, es porque Jehová recordó que había promesas sobre tu vida. Jehová recordó que había profecía sobre tu vida. Jehová recordó del llamado que Él ha puesto en tu vida. Él sabe, hermano, dónde estás el día de hoy. Él sabe tu situación y no está muy lejos de ti. Jehová recuerda. Y aunque este libro de Zacarías muchas veces es comparado con el libro de Apocalipsis por ser un libro que habla de los últimos tiempos, también, hermano, es un libro de esperanza, porque Dios recuerda la promesa que dio a su pueblo. Y el tema principal, hermano, de este libro de Zacarías, si lo vemos de un punto de vista de 30,000 pies de altura, el tema principal de este libro es esto: construye el templo y Dios puede construir tu futuro. Porque como les dije, si recuerdan de Ageo, hermanos, mucha gente del pueblo de Israel se cansaron, dijeron: ¿sabes qué? No es el tiempo adecuado de reconstruir el templo. ¿Y qué hicieron? Construyeron sus propias casas. Vieron su propio interés. Y es lo que hacemos muchas veces, ¿sí o no? Vemos lo que está pasando en el mundo actual y nos preocupamos. Decimos: ¿sabes qué? Ya no voy a preocuparme por las cosas de Dios, por la casa de Dios, por el llamado de Dios, por la voluntad de Dios, y voy a hacer lo que yo quiero hacer. Y Zacarías está diciendo: hey, ¿sabes? Si quieres que Dios construya tu futuro, lo que tienes que hacer es construir el templo. Y se puede decir de esa manera, hermano, porque la palabra nos dice en el Nuevo Testamento que vuestros cuerpos, que dice, somos el templo del Espíritu Santo. Y si nosotros no tenemos cuidado y nos descuidamos de este templo, de no orar, de no ayunar, de no entrar en la palabra, de dejarnos de congregar, ¿sabes una cosa? Este templo, hermanos, alguien dígame amén, se va a ir cayendo poco a poco.
Y es por eso que tenemos que asegurarnos el día de hoy: Señor, yo quiero que mi futuro esté próspero. Yo quiero que mi futuro, que mis hijos y los hijos de mis hijos estén bendecidos. Así que en este momento, mientras que tengo aliento, voy a construir este templo. Yo quiero que tu gloria, Señor, esté aquí en este templo, mi Dios. Cuando dicen amén. Y ahora puedo entrar al texto que leímos el día de hoy. Me voy a apurar, hermanos, porque tengo hambre. Y mi esposa dejó lonche ahí, así que tengo que apurarme. Notamos varias cosas aquí, hermanos. Número 1, el Señor regresará a Jerusalén. Número 2, que los ancianos caminarán por las calles de Jerusalén. Número 3, que las calles de la ciudad se llenarán de niños y niñas jugando. Número 4, Dios recuerda al lector que ellos serán pueblo de Dios y que Dios los tratará con fidelidad y con justicia. Muchas veces, hermano, es difícil para nuestra mente y corazón poder ver más allá de lo que Dios puede y quiere hacer en nuestra vida. Porque muchas veces estamos tan enfocados en aquí y ahora, que la visión que el Señor nos ha dado para mañana, para el futuro, no, es opaco, no lo podemos ver, hermanos. Y el mensaje del Señor siempre es el mismo. Lo leímos en Zacarías 8 y 9. Sean fuertes y terminen la tarea. Cuando no veo los resultados que quiero, tengo que ser fuerte. Cuando siento que el Señor no me está contestando mi oración, tengo que ser fuerte. Cuando siento que soy el único trabajando, tengo que ser fuerte. Cuando siento que mi fe se está flaqueando, tengo que estar fuerte. Cuando todo está en mi contra, tengo que estar fuerte en el Señor. Tengo que estar seguro en el Señor. Y ¿saben lo que es difícil, hermano? Lo que es difícil es ser fuerte y esperar. Noten lo que Dios dice a su pueblo y también nos dice a nosotros en el versículo 12. Pues estoy plantando semillas de paz y prosperidad entre ustedes. Las vides estarán cargadas de fruta, la tierra producirá sus cosechas y los cielos soltarán el rocío. Una vez más yo haré que el remanente de Judá y de Israel herede estas bendiciones. Esta primera parte dice: estoy plantando semillas de paz y prosperidad. No sé si son como yo, pero cuando oro, yo espero que Dios me conteste de inmediato. Amén. Quiero una respuesta ya mismo. Y hay, hermanos, hay ocasiones en donde Dios responde rápido. Impongo manos y Dios hace un milagro. Oro y Dios, no, hombre, parece que Dios ya estaba presente en mi cuarto y hizo la obra. Y luego hay otras veces en donde Dios no responde. Hay veces donde yo oro a Dios y le pido a Dios por la misma cosa y parece que está cayendo sobre oídos que están sordos. Alguien me puede escuchar el día de hoy. Parece que cuando llego a la casa de Dios, que yo no siento la presencia de Dios y parece que Dios no nos ha abandonado. Y lo que este versículo nos dice es que Dios quiere bendecirnos, pero antes de que la bendición pueda dar fruto, Dios tiene que plantar semillas y las semillas toman tiempo en crecer. Para que la semilla pueda crecer, hermano, la tierra tiene que estar fértil. Las lluvias tienen que ser constantes, pero no tiene que ser tanta que la corriente se las lleva consigo, hermanos. Y también, hermanos, hay que estar vigilantes para que los pájaros no se las lleven las semillas tampoco. Entonces lo que esto me quiere decir, que mientras el Señor está plantando semillas, yo sé que mucho depende de los elementos naturales y tenemos que ver lo que está pasando. Pero ¿sabes lo que hago a veces? Aún así me desespero. Y quiero saber si esa semilla en sí está creciendo. Y lo que hago es desentierro la semilla para asegurarme que esté bien. ¿Y qué hago, hermanos? Rompo ese ciclo que Dios está haciendo en mi vida. ¿Alguien está conmigo? ¿Por qué? Porque me desespero, porque yo no puedo ver los resultados en mi vida. Entonces lo que hago, hermana Lidia, es que regreso
a la tierra que Dios plantó la semilla y lo empiezo a agarrar. A ver si estás bien. Y haciendo eso, hermano, lo que hago es corrompo el proceso de crecimiento en mi vida. Y muchos de nosotros hoy en día estamos en el mismo ciclo, estamos en la misma cosa, estamos batallando con la misma batalla de siempre y parece que no hay fruto. Y la razón por la cual, hermano, es porque siempre estás regresando a la semilla y lo estás agarrando y lo que la palabra de Dios nos está diciendo en ese día, en este año 2021, hey, quieren tener una nueva normalidad, quieren ver una cosecha, deje que la semilla que yo planté en ustedes dé fruto. Deje que la semilla crezca de una manera que pueden ver el fruto en su vida. Yo creo, hermanos, que el proceso de plantar funciona en dos niveles. Si están escribiendo, escriba esto, hermano. Número uno, que Dios planta semillas en nosotros. ¿Cuántos lo creen? Y número dos, nosotros plantamos semillas en la obra de Dios. En la primera, Dios pone talentos, Dios pone dones y habilidades en nosotros. Y óigame bien, depende de nosotros cultivar esas semillas y ser fructíferos con lo que Dios nos ha dado. ¿Me escucharon, hermano? Dios planta semillas en nosotros. Se lo voy a poner así, hermano. Dios nos da talentos. Y a alguno Él da un talento, a otro Él da 2 talentos y a otro Él da 5 talentos. ¿Ve? Y luego, ¿qué hace el Señor? El Señor da sus talentos, da esa semilla y luego se va. Y depende de nosotros qué vamos a hacer con ese talento. ¿Qué vamos a hacer con esos 2 talentos? ¿Qué vamos a hacer con esos 5 talentos? Óigame bien, el Señor no nos llamó a ser fiel al talento. El Señor no nos llamó a ser fiel, hermanos, sino que Él nos llamó a ser fructíferos. Y cuando vemos la parábola de la semilla, de los talentos, la palabra de Dios nos dice que el que tenía 2 y el que tenía 5 agarraron lo poco que tenían y empezaron a trabajarlo, empezaron a cultivarlo, empezaron a invertir y a hacer que esa semilla, que ese talento creciera. Y cuando el maestro y cuando el Señor regresó, encontró que el que tenía 2 ahora tenía 4 y el que tenía 5 ahora tenía 10. Y los recompensó, dijo, oye, hicieron un buen trabajo. Porque eran fructíferos, se volvieron a ser fieles a la obra. Mucha gente dice, no, solamente con ser fiel, eso me basta. Y eso es mal, hermano, porque cuando vemos a aquel hombre que solamente tuvo un talento, la palabra de Dios dice que él fue fiel a su talento. Él fue fiel a lo que el Señor le dio. Él fue fiel a la iglesia. Él fue fiel. No me están diciendo nada. Los domingos era dominguero porque era fiel. Era fiel y a las cosas así, pero no era fructífero. ¿Qué dijo Jesús? Que vas a conocer al árbol por sus frutos. Por ser fructífero. Entonces, si no estás dando fruto, hay algo mal en el corazón, hay algo malo en el tronco, hay algo que tiene que averiguar a ver qué está pasando allí. Y mi oración últimamente ha sido, Señor, ayúdame a ser fructífero. Ayúdame, Señor, no solamente ser fiel. Yo no quiero ser encontrado fiel, Señor, pero quiero ser encontrado fructífero con lo poco que me has dado. Hace 9 años el Señor me dio la familia Cruz, el Señor nos dio a Claudia, el Señor nos dio poco. Y ahí empezamos a trabajar y luego llegó la hermana Betty, y luego llegó la familia Pereira, y luego le llegó el hermano Marco, y luego llegó este hermano y la otra hermana, y luego llegó estos. Fructíferos, hermano. Entonces cuando Dios, una vez más, el proceso de plantar funciona en 2 niveles, que Dios planta en nosotros y nosotros tenemos que asegurar que estamos cultivando esas semillas y que somos fructíferos.
Y la segunda, hermano, depende en lo que plantamos en el reino de Dios, lo que determina la bendición que vamos a recibir. En las dos, la ley de la cosecha está en juego. Lo que quiero decir con eso que es lo que se planta, eso se va a cosechar. Lo que se da, eso es lo que Dios va a multiplicar. Y cuando la pobre viuda no tenía suficiente comida para ella o su hijo, ella fue obediente a la voz del profeta, óigame bien, en ese día, y dio lo poco que tenía, y Dios hizo el milagro en su vida. Sembró una semilla de fe y Dios hizo la obra tan grande en su vida. Cuando el muchacho solamente trajo su almuerzo a Jesús, que solamente tenía 5 panes y 2 pececillos, no era suficiente, mi querido hermano o hermana, para alimentar a casi 15,000 personas. Pero óigame bien, fue lo suficiente para que el maestro pudiese hacer un milagro de multiplicación en ese día. ¿Ves, hermano? El milagro, óigame bien, el milagro no sucedió en la mano del profeta. El milagro tampoco se sucedió en las manos de Jesús, sino que el milagro, óigame bien, sucedió por la cantidad de vasijas que tenía la viuda. Y el milagro sucedió en las manos de los discípulos, que mientras que ellos estaban repartiendo el pan y el pececillo, que el Señor estaba multiplicando, que mientras que la viuda estaba agarrando vasijas vacías, el Señor estaba haciendo la obra en su vida. Y aunque estos dos incidentes los separan miles de años, ambos tuvieron algo en común, hermanos, que ambos dieron una semilla. La pregunta que tengo para ustedes en este día es: ¿qué vas a hacer con la semilla que está puesta en ti? ¿Qué vas a hacer con la bendición que el Señor le ha dado? La palabra de Dios dice que Él le ha concedido a todos una medida de fe. Depende de lo que hagas con esa fe, lo que determinará la manera en que serás fructífero. Cuando dicen gloria a Dios, Dios dijo que iba a plantar semillas de paz y prosperidad. Y luego dijo que las vides estarán cargadas de fruta, la tierra producirá sus cosechas y los cielos soltarán el rocío. Luego dijo esas palabras poderosas que creo que son palabras proféticas para nuestra comunidad. Una vez más haré que el remanente de Judá y de Israel herede estas bendiciones. Yo casi nunca tengo billetes. Yo siempre llevo mi tarjeta conmigo y cuando la gente me pide por dinero, yo le digo, pues no tengo dinero, lo siento. Cuando voy a comprar una tienda siempre uso o mi teléfono o la tarjeta de débito. En esta semana en el trabajo conseguí un poquito más de $100 y le regalé los otros billetes a una de las chicas que estaba trabajando en Walmart. Le dije, yo te quiero bendecir. Me vio como, ¿para qué o qué? Porque sí, le dije, si no lo quieres, vuélvemelo. Voy a comer tacos, pues. Pero tenía cargado este billete de 100, hermano. Y el Señor me habló esta mañana y me dijo, ¿sabes qué? Saca ese billete de 100 y lléveselo a la iglesia. Ok. No es mucho, o quizás es mucho. Pero el Señor me dijo, David, yo quiero que siembras una semilla en la vida de alguien. Yo quiero que siembras, no es mucho, que siembras una semilla porque alguien lo necesita. O quizás no lo necesitan, yo no sé.
Pero yo simplemente quiero ser obediente a la voz de Dios. ¿Ves? Muchas veces cuando decimos, ¿sabes qué? Yo voy a plantar una semilla, lo plantamos y luego estamos como que, hey, ¿qué hiciste? ¿Qué onda? ¿Qué pasa? ¿Sí o no? Porque queremos ver el fruto ya. Pero la semilla, hermano, no se puede dar rápidamente. No es algo que vemos rápidamente, hermano Serafín. Pero es algo que con el tiempo, quizá una semana, quizá un mes, quizá un año, no sabemos. Pero tenemos que ser obedientes a la voz de Dios. Y decir, Señor, quizá no necesito este billete, necesito esto. Pero Señor, lo que quiero hacer es ser de bendición. Porque mientras que el Señor planta semillas en nosotros, ¿verdad? Depende de nosotros y decir, Señor, voy a cultivar esto, voy a orar, voy a buscar tu rostro, voy a hacer lo que sea. Pero el Señor dice, ¿sabes qué? Yo te he dado a ti también semillas para que puedan ser de bendición. He plantado semillas para ser de bendición a tu vida. ¿Lo quieres? Porque si no, se lo regreso. ¿Lo quieres? Si no, me lo regresas. Porque muchas veces, hermanos, decimos, Padre, bendíceme. Pero el motivo de ser bendecidos es simplemente para que nosotros podamos ser bendecidos. Mi oración siempre ha sido, Señor, bendíceme para que yo pueda ser de bendición a alguien más. Bendíceme, Señor, planta semillas en mi vida para que yo pueda ser de bendición a alguien más. Y ya voy a terminar, pueden ponerse de pie. Y Él dijo, voy a plantar semillas. Estoy plantando semillas de paz y prosperidad entre ustedes. ¿Ves, hermanos? Dios ha plantado a cada uno de nosotros acá en Mississippi, porque sabe que habrá una gran cosecha en esta región de Mississippi. Nos ha traído de El Salvador, de México, de Honduras, de Venezuela, de Puerto Rico. Nos ha traído de diferentes estados, ¿verdad? Señor, ¿qué estoy haciendo acá? Porque Él sabe que en este lugar de esta iglesia va a haber una gran cosecha. Y a la misma vez tú y yo somos comisionados a plantar semillas, hermanos. Y cuando nuestras vidas den frutos y cuando las almas lleguen, habrá una gran cosecha de bendición. ¿Qué tienes que hacer, hermano? Tienes que escudriñar su corazón para dar de tus talentos, dar de tu tiempo y dar de tu tesoro. Porque así el Señor será glorificado en tu vida. Tienes que dar una semilla. Zacarías 4:10, en ese libro nos dice, no menosprecien estos modestos comienzos, porque todo tiene un punto de inicio. Les hablé de que cuando mi esposa y yo empezamos esta iglesia hubo un punto de inicio, porque sabía que Dios iba a plantar algo grande aquí en la ciudad. Los servicios del miércoles, yo sé que el año pasado, no hombre, los servicios entre semana eran poderosos en el Señor. Y por cuestiones de la coronavirus tuvimos que cancelarlo y ahora de nuevo estamos tratando de reavivarlo, hermanos. Sí. Todo tiene su punto de inicio.
haga el esfuerzo, hermano, de llegar el miércoles. Mi esposa tiene una poderosa palabra preparada. Su servidor también tiene. Voy a hablar a los varones y los jóvenes de la santidad también. Va a ser algo tremendo, hermanos. Pero tiene un punto de inicio, hermanos. La ofrenda, los diezmos, la ofrenda de semilla. Usted ve lo que tenemos acá, hermano. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Pero también gracias a ustedes por su fidelidad a la casa de Dios, por la manera en que ustedes han dado, hermanos, y por su semilla hemos sido fructíferos. Y por ser fructíferos somos fieles. Y cuando somos fieles somos bendecidos. Y cuando somos bendecidos podemos ser más fructíferos. Y cuando somos más fructíferos podemos volvernos a ser fieles. Todo tiene su punto de inicio. La pregunta que los hago en este día es: ¿qué clase de semilla quieres darle a Dios? Jesús dijo: donde esté tu tesoro, ahí estarán también los deseos de tu corazón. Y luego termina su discurso del dar diciendo esto: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Si queremos tener esa paz y prosperidad, entonces nos toca plantar esas semillas. ¿Cómo? Plantar semillas en tu tiempo, plantar semillas en tus talentos y plantar semillas de tus tesoros. Este altar está abierto, hermano, porque yo sé que el Señor movió de una manera muy, muy fuerte, muy tremenda. Pero yo creo que tenemos que responder a la palabra en este día. Decir: Señor, comenzando el día de hoy, este año 2021, lo voy a hacer diferente, Señor. Porque yo sé que tú plantaste semillas en mí. Voy a plantar semillas de mi tiempo. Voy a hacer el esfuerzo de llegar aquí, Señor, cuando las puertas estén abiertas. Voy a tratar de evangelizar con mi tiempo. Voy a plantar semillas de mis talentos. Señor, quizás yo no puedo cantar, pero no, hombre, yo puedo construir. Quizás no puedo construir, pero puedo cortar la yarda. Quizás yo no puedo cortar la yarda, lo que sea, hermanos. Y Señor, voy a plantar semillas de mis tesoros. Voy a empezar a diezmar. Voy a ofrendar. Voy a dar una ofrenda de semillas, Señor, a la iglesia. Jesucristo lo dijo claramente, hermanos: donde esté tu tesoro, ahí estarán también los deseos de tu corazón. Así que en esta mañana yo les quiero invitar que pase aquí adelante, si se puede poner su mascarilla. Y vamos a orarle a Dios y decir: Señor, gracias por la semilla que has plantado en mí. Pero Señor, en este día voy a plantar semillas. Voy a plantar semillas de paz y prosperidad en mi vida y también en la iglesia.